Y la Ley 21.025 de Migración en relación con la medida de reconducción o devolución inmediata de personas extranjeras que ingresen de forma irregular al territorio nacional. Luego hay un oficio también de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia que califica de simple para el despacho del proyecto de ley que consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito y de apoyo y asistencia a víctimas a los gobiernos regionales. Luego tenemos varios proyectos de ley, todos de ellos de origen en moción. En primer lugar, de las diputadas señoras Medina, Cordero, Gasmuri, Giles, Morales, doña Carla y Muñoz, y de los diputados señores Mellado, don Cosme, Oyarzo, Rivas y Romero, don Leonidas, que modifica la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública para promover la administración transparente y eficaz de los recursos públicos. El segundo proyecto de los diputados señores Buqueño, Palma y Rosas, y de las diputadas señoras Mix y Rojas, que modifica los cuerpos legales que indica para proteger a los dirigentes vecinales y comunitarios en el desempeño de sus funciones. Y el tercero, del diputado señor Renalinco, de las diputadas señoras Gil y Rafael, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional para permitir a los consejos regionales aceptar o rechazar contrataciones bajo la modalidad de trato directo. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Gracias, señor secretario. Gracias. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Miguel Ángel Becker. Sí, puntualmente sobre varios. Disculpe, Presidenta, el retraso de 2 minutos. Estábamos constituyendo la comisión del tema relacionado con comisión investigadora por el tema carcelario en el país, infraestructura carcelaria. Y eso nos retrasó en la elección de la presidencia. Gracias, Presidenta. Muy bien, se entiende. Siempre usted llega puntualmente, así que no vemos mayor problema. Sobre la cuenta, señor secretario, me gustaría señalar que nos ha llegado una solicitud de parte y en relación al tema de la ley de refugiados, que el gobierno ha propuesto alguna modificación, poder invitar a don Juan Pablo Ramachotti, director del Centro de Políticas Migratorias, que podamos incluirlo también, creo que es positivo. Sí, Centro de Políticas Migratorias, yo voy a darle los contactos, ¿ya? Pero para que lo puedan sumar de manera de tener una mirada bien correcta en esta materia, que no es fácil, es bastante sensible y compleja. Muy bien, entonces no hay más palabras sobre la cuenta. Ya pasamos a varios. ¿No hay varios hoy día? No hay varios. Ya. Muy bien, entonces vamos a la orden del día. De 3 a 4, ¿cierto? Nosotros nos dimos un tiempo, es continuar con la discusión y votación en particular de los siguientes proyectos de ley refundidos de origen en moción en primer trámite constitucional y reglamentario con urgencia calificada de simple, que modifica distintos cuerpos legales en materia de transparencia, fiscalización y probidad de las corporaciones municipales y organizaciones funcionales. Boletín número 14.594, que modifica cuerpos legales que indican materia de transparencia y probidad. Boletín 15.523. El plazo de la urgencia de esto es el 29 de septiembre. Y hemos invitado, ¿cierto?, como siempre, al ministro secretario general de la Presidencia, señor Álvaro Elizalde. Entonces, vamos a ofrecer que tome asiento el Ejecutivo. Tenemos una sesión a las 3:30 y hay que avisar, por eso avísele al personal que venga a ver, hay un problema con los audios, entonces cuando yo apague, usted prende, para que no nos acoplemos aquí en la comisión. Vamos a darle la bienvenida al Ejecutivo. ¿Viene el ministro Elizalde? Sí, viene. Ya, entonces mientras, para que el secretario ubique los documentos, vamos avanzando y cuando llegue el ministro votamos. Sí. Para informarles que hace 5 minutos me informaron que
el Ejecutivo ingresó las indicaciones comprometidas en la sesión anterior, así que están en proceso de fotocopiado para que ustedes las tengan a su disposición. Pero podemos seguir con otro tema para avanzar estos 20 minutos. Ya, mientras dejemos pendientes sobre las indicaciones que van a llegar y pues, quizás podemos ir avanzando en otro articulado, ¿les parece? Ya. Y vamos a, si les parece a la comisión, en espera que viene el ministro a hacer explicación de las indicaciones, ¿les parece que le demos la palabra a los asesores, a Valeria y también al del Ejecutivo para avanzar? Ya, muy bien. Tiene usted la palabra, señora Valeria. Señorita. Muchas gracias, presidenta. Respecto de la indicación que se está fotocopiando, lo que se recoge en la indicación es la modificación al artículo 80 sobre las auditorías externas que se revisaron la sesión pasada. Entonces, sobre eso, en el fondo no hay cambios, recogimos lo mismo que está en el comparado que ustedes tienen, está llevado a la indicación. Entonces, quizás podríamos ir a la página 43 del comparado, si les parece, y continuamos ahí con lo que quedó pendiente la sesión pasada. En el artículo... ¿Sí? Me parece que quedamos en la página 41 del comparado, en el numeral 15 que modifica el artículo 92 bis. Sí, el artículo... Página 41 del Página comparado. 41, que el proyecto, el numeral 15, incorpora un inciso tercero al artículo 92 bis sobre las capacitaciones de los concejales. Nosotros no tenemos indicaciones a ese inciso, ni al siguiente, que plantea la limitación, que dice no se aplicará la limitación a las capacitaciones cuando éstas versen sobre probidad administrativa y prevención de la corrupción. Sobre ese inciso hay una indicación del diputado Becker. A nosotros nos parece que están bien esas normas incluidas en la indicación. Nosotros presentamos una indicación para agregar un inciso final, que sobre esa es la que quisiera explicarles que nos parece que deberíamos proponerles que se vote separado la primera parte de la indicación, dado que esto fue un comentario que nos hizo llegar la Asociación Chilena de Municipalidades. No todos los consejos tienen trabajo en comisiones. Entonces, lo que hace este inciso es hacer remisión a las comisiones en las que trabajan los concejales, estableciendo que deban informar de qué manera la capacitación que van a recibir dice relación, está vinculada con el trabajo de esa comisión y cómo va a aportar a ese trabajo. Entonces, dado que no todas las municipalidades cuentan con comisiones, proponemos que se vote por separado y entonces el inciso quede: previo a la realización de la capacitación, con independencia del número de días de duración de esta, el concejal deberá presentar al Consejo un informe fundado en el que deberá justificar la pertinencia de esta. Punto. Se eliminaría o se votaría por separado la frase que sigue, hasta dentro, y entonces continúa: dentro del plazo de 15 días hábiles determinada la capacitación, el concejal deberá presentar al Consejo un nuevo informe escrito fundado detallando las actividades realizadas y conocimientos adquiridos. Ambos informes deberán publicarse según lo prescrito en el artículo 7º de la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública. En caso de que no se cumpla con la obligación de emitir los respectivos informes por parte de los concejales, el secretario municipal deberá informar a la unidad de control municipal para los fines pertinentes. Es decir, este artículo queda con la propuesta original del proyecto, que establece, sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, los recursos destinados a financiar capacitaciones de los concejales del municipio no podrán exceder del 10% de los recursos destinados a capacitaciones de los funcionarios municipales. Es decir, se establece una regla para determinar un porcentaje más limitado que se destine a capacitaciones, dado casos que han habido de mal uso de estos recursos en capacitaciones. Y luego se limita, o sea, se establece que dicha limitación no se aplica para los casos en que la capacitación ofrecida
a todos los integrantes del Consejo Municipal y verse sobre probidad administrativa y prevención de la corrupción. Y luego la indicación que agregamos nosotros, que dice relación con el deber de informar ex ante de la realización de la capacitación y también con posterioridad a los 15 días. Eso, presidente. Muy bien, ofrezco la palabra. El diputado Miguel Ángel Becker me solicitó la palabra. Muy breve, presidenta, muchas gracias. Bueno, lo comentábamos recién aquí con el asesor del Ejecutivo, que, claro, hay que considerar las realidades que tienen cada uno de los municipios, pero el trabajo en comisiones, en mi opinión, es indispensable, al menos en mi experiencia en este tema. Entonces, yo no sé hasta dónde, si es factible poder generar una obligatoriedad para que los concejales trabajen en comisiones previo al ingreso al pleno del consejo, de los consejos comunales. Así lo hacen, tengo entendido, la mayoría de los consejos regionales y al menos en los municipios más grandes en los consejos comunales. La verdad es que no sé exactamente la experiencia de un consejo que tenga 6 concejales, que los recursos sean más limitados, que tengan dificultades para convocarse también a propósito de las distancias que pueden haber, como el caso de Laguna Verde o ese tipo de consejos, pero sería importante que esto pudiera generarse también una suerte de que se hagan en forma permanente este tipo de reuniones previas a los plenos. A eso me refiero. Gracias, presidenta. Bien, no hay más palabras, entonces, señor secretario. Sobre lo que plantea, ¿tiene alguna referencia o algún de la consulta que está haciendo también implícitamente el diputado Becker? Sí, nosotros originalmente la indicación hacíamos mención al trabajo en comisiones, porque en general las municipalidades grandes lo hacen así, pero este fue un comentario que nos hicieron llegar, no sé si está por aquí alguien de la Asociación Chilena de Municipalidades, justamente nos hicieron llegar, creo que también lo formularon en la propia comisión, acá cuando comentaron el proyecto. Entonces, en el fondo, dado que la realidad de las municipalidades no considera como una obligación ni tampoco pareciera como necesario establecer como obligatorio el trabajo en comisiones, municipios lo hacen de manera más flexible, es que proponemos que se vote separado para que la parte que hace mención al trabajo en la comisión respectiva se elimine, de manera de no forzar esa realidad. Presidenta, ¿tomo la votación entonces? Sería el numeral 15. El numeral 15, página 41, que sigue en la página 42, y en la página 43 también con la indicación del diputado Becker, que le hace un agregado al final. ¿Qué le parece si votan eso y después ven la indicación del Ejecutivo, que es más, tiene sus particularidades? Entonces, en votación, el numeral 15, páginas 41, 42 y 43, excluyendo la indicación del Ejecutivo, que se pidió votación separada respecto de algunos pasajes de ella. No, nos falta solamente el diputado Fuenzalía. Así que... ¿Hay alguien que se opone? ¿Hay alguien que se abstenga? Entonces, ¿quién está a favor? ¿Sí? Unanimidad, entonces. ¿Ya? Se aprueba por unanimidad. Entonces, ahora incorporamos la indicación secretaria. Sí. Pero no es para, más que nada, aclarar, digamos, qué es lo que se va a excluir del texto que se va a votar. Ya. Entonces, claro, la indicación empezaría con: previo a la realización de la capacitación, llegaría hasta justificar la pertenencia de esta, punto. Y después sigue con: dentro del plazo de 15 días hábiles hasta el final.
Entonces, ¿lo sometemos? ¿A Sí. votación eso? Muy bien. ¿Habría acuerdo entonces ¿Le en aprobar mantenemos la indicación del entonces, tal Ejecutivo? cual, por unanimidad? ¿Sí? Nadie se opone, nadie se abstiene, se aprueba por unanimidad. Seguimos. Nos quedan todavía unos minutitos, sigamos. Valeria. Sigue en el numeral 16 del proyecto, que incorpora un artículo 92 ter a la Ley Orgánica de Municipalidades en la página 44 del comparado. Acá nosotros no tenemos indicaciones, nos parece que es una norma que aporta la publicidad y fomenta también el cumplimiento de las obligaciones de los concejales. Señala, la municipalidad deberá publicar la información individual referida a la asistencia de cada concejal a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo y a las comisiones de las que forme parte, sus votaciones y las solicitudes de información que haya realizado. Esta obligación se ejecutará según lo prescrito en el título tercero de la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública. En el fondo, esta norma lo que hace es establecer una regla de publicidad sobre la asistencia de los concejales a las sesiones ordinarias y extraordinarias y, en nuestra opinión, favorece, incentiva también la asistencia a dichas sesiones. Muy bien, entonces seguimos, votamos esta entonces, señor secretario. En votación entonces el numeral 16 de la moción. ¿Habría acuerdo unánime? ¿Sí? De acuerdo unánime, se aprueba. Ya, sí. Presidenta, llegó y se distribuyó a cada Sí. uno de ustedes el texto de la indicación del Ejecutivo al artículo 80, entonces volver un poco para atrás tal vez para dejar zanjado ese tema. Lo preferimos, o damos que el esperamos ministro, al al ministro. ministro, Ya, esperamos. eso habíamos dicho al inicio, sigamos en esta línea y las cosas que vienen a refrendar lo que vimos en esta sala que las explicite el ministro. Pasamos Seguimos. entonces a la página 44, numeral 17, modificación al artículo 94, que se refiere al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil. De ahí salta la página 47. La primera modificación para agregar al inciso octavo, lo que está en asterisco, después de la desarrollo y la conclusión copulativa, y la frase del estado de ejecución del Plan Municipal de Prevención de la Corrupción. Hay una indicación del diputado Becker que es meramente formal para cambiarle el nombre por Plan de Integridad Municipal. Y la siguiente indicación, la letra B, para agregar el inciso noveno, entre las palabras consejo y la coma, la frase las que deberán incluir necesariamente el plan de integridad municipal, debería decir. Sí, claro. Plan Municipal de Prevención de la Corrupción, ¿así? Sí, Presidenta, este es solo un ajuste a la denominación del plan que ya se ha aprobado en artículos anteriores, que se denomine de integridad municipal. Entonces, debería ser coherente con lo mismo. ¿Retira sus indicaciones? Está dentro del contexto del cambio que pusimos a la legislación. Se dejó llamarse corrupción por integridad. Plan de Integridad Municipal le llaman. Para no hacerlo tan negativo, puesto que hay funcionarios que también nos hicieron ver eso, que no podemos encasillarlo a todos en... Sí. Sí, ¿La muy retira? bien, la retira Retira. entonces y tendríamos que estar votando la del Ejecutivo. ¿Ya? Sí. Señor secretario, para que lo pueda Sí. precisar, ¿cuál sería entonces? ¿Cuál vamos a votar? La del Ejecutivo para sustituir los literales A y B 22. de la expresión municipal de prevención de la corrupción por de integridad municipal son formales. Ok, página 47, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Se aprueba por unanimidad. Seguimos. Artículo 90 numeral 18, página 97. Para sustituir este artículo 97 por el siguiente.
cada municipalidad deberá regular en la ordenanza municipal de participación, a que se refiere el artículo 93, las audiencias públicas por medio de las cuales el alcalde y el consejo conocerán acerca de las materias que estimen de interés comunal. Asimismo, deberán conocer acerca de las materias que les planteen. 2 puntos. 10 ciudadanos en las comunas de menos de 5.000 electores, 30 ciudadanos en las comunas de entre 5.000 y 70.000 electores, 50 ciudadanos en las comunas de entre 70.000 y hasta 150.000 electores y 70 ciudadanos en las comunas de más de 150.000 electores. Por otro lado, las comisiones deberán conocer sobre las materias de su competencia temática y, además de las materias que les planteen, 5 ciudadanos en las comunas de menos 5.000 electores, 15 ciudadanos en las comunas de entre 5.000 y 70.000 electores, 25 ciudadanos en las comunas de entre 70.000 y hasta 150.000 electores y 35 ciudadanos en las comunas de más de 150.000 electores. Sin perjuicio de la facultad reguladora del Consejo, las solicitudes de audiencia pública deberán acompañarse de las firmas de respaldo correspondientes, contener los fundamentos de la materia sometida a conocimiento del Consejo y además deberá identificar a las personas que, en un número no superior a 5, representarán a los requirentes en audiencia pública que al efecto se determine. Las audiencias ante el Consejo Municipal y las municipalidades deberán realizarse por medios electrónicos si así lo solicitaran los requirentes. Con respecto a las audiencias ante el Consejo Municipal, al finalizar los requirentes podrán solicitar a la municipalidad un pronunciamiento por escrito respecto a la materia planteada, indicando en ella las medidas concretas que adoptará respecto a la misma o los motivos fundados por los que no se tomarán medidas. Este pronunciamiento deberá estar disponible para los requirentes en un plazo no superior a 15 días y deberá ser publicado en los medios digitales con que cuente la municipalidad. Muy bien. ¿No hay indicaciones sobre esto? Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. Estoy preguntándome cómo va a funcionar la operatividad de esto, porque, yo puedo solicitar una audiencia pública, pero ¿cuándo me van a dar la audiencia pública? No está establecido un plazo dentro del cual se tenga que otorgar una audiencia pública. Por otro lado, cuando usted pone un límite tan bajo como 5 ciudadanos, se puede imaginar que una audiencia pública podría transformarse en algo interminable, puesto que la cantidad de grupos que podrían presentarse ahí es probablemente muy alta. Siempre hay dificultades. No sé cómo se lo imagina el gobierno que va a funcionar la operatividad de esto. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el Ejecutivo. Sí, Presidenta, por su intermedio, frente a la pregunta de cómo sería la operatividad, yo creo que hay que pensar que acá hay por una parte a los municipios se les aplica ya la ley de lobby, entonces audiencias que se soliciten van a, por un lado, canalizarse por la vía de ley de lobby, y lo que se está regulando acá, y esa ley contempla un plazo de 3 días para dar respuesta a las solicitudes, son públicas, pero las solicitudes que se hacen acá no son propiamente de lobby, sino de participación ciudadana. O sea, lo que se quiere es poner en funcionamiento un mecanismo de participación, que se traten ciertos temas en el Consejo, y acá en el inciso final de la norma que propone el proyecto, nosotros no presentamos indicaciones acá, pero el proyecto establece un plazo que dice: el pronunciamiento deberá estar disponible para los requirentes en un plazo no superior a 15 días y ser publicado en los medios digitales con que cuente la municipalidad. Entonces, uno entendería que ahí, mediante esa publicación, se va a hacer efectivo el conocimiento, la información para los que solicitaron la audiencia. Muy bien. Gracias. Diputado Kaiser. No tiene audio. Diputado Becker. Bienvenido, ministro Elizalde, a la Comisión de Gobierno Interior. Muy bien. A ver, puntualmente a lo que se refiere el diputado Kaiser, yo tengo algún grado de experiencia en el tema.
cuando llega una solicitud al Consejo Comunal de una institución, no son las audiencias públicas, los consejos, hasta donde tengo entendido, no son de carácter personal, sino que representación de una comunidad o una organización. Y en la municipalidad el consejo teníamos plazo 15 días para responder y entregar esa audiencia, salvo que por mayoría el consejo se rechazara eventualmente por alguna situación especial. Y habían tiempos limitados de exposición también, es decir, la organización podía venir con 5, con 10 personas, pero había un tiempo limitado donde normalmente era el quien presidiera esa organización para poder hacer las presentaciones correspondientes ante el Consejo Comunal. Y posteriormente el Consejo tenía la oportunidad de hacer preguntas a los concejales y el propio presidente del Consejo, y posteriormente se emitía a través de la Secretaría del Consejo, que es la misma Secretaría que del municipio, una respuesta a los requerimientos por parte de las entidades que se habían hecho presentes. El sistema opera, al menos en mi experiencia, es que opera bien y nunca tuvimos problemas en relación a no otorgamientos o reclamos por no otorgamiento de estos permisos. Y en ese aspecto creo que es claro que también, por ejemplo, habían requerimientos que venían a través de concejales, donde presentaban el documento a Secretaría, oficina de parte, y posteriormente pasaba al Pleno del Consejo, donde las reuniones normales son, en nuestro caso eran 3 martes por mes, más el trabajo de comisiones. Y en esos 3 martes por mes se distribuían las audiencias públicas para el Consejo, que es distinto a las audiencias públicas del alcalde, que también recibe normalmente a la comunidad, digamos, que a propósito de lo que se discutió en la mañana que estuvimos viendo en sala. Presidenta, gracias. Muy bien, muchas gracias. Diputado Caiz. Muchas gracias, Presidenta. Yo me pregunto si usted tiene, por ejemplo, una comuna, comunas que tienen 400.000, 500.000 habitantes, la cantidad de demandas por audiencia de la mano de esto puede ser prácticamente infinita. Es decir, ¿cuántos grupos se les pueden presentar? La pregunta es, ¿hay algún tipo de limitación a la cantidad de audiencias que se pueden hacer en una sesión? O si de todas maneras se tienen que responder o se tienen que hacer las audiencias en un plazo determinado, ¿no entra eso a jugar un poco en contra de lo que es la operatividad del Consejo? Dependiendo de cuál es la situación, tú puedes tener 20 grupos enfrentados por una situación específica. Muy bien. Sí, lo que pasa es que tengo que dar espacio para que vamos a la sala, ya son a las 3:30. Entonces, esto nos da tiempo para revisar esto un poquito más, ya desde el regreso, para que el ministro también pueda dar su locución, ¿ya? Entonces, suspendemos por 10 minutos, ¿ya? Para ir a la sala. Tenemos sesión, ministro. Estábamos en votación, por eso el retraso. Le pedimos disculpas también a quienes están esperando por el segundo tema de tabla. Le pueden avisar al ministro que ya estamos acá funcionando para que retomemos. Muy bien, señor secretario, para que podamos retomar el diálogo y la discusión y votación. Sí, no sé si antes explicarle a los otros invitados por el otro proyecto que se va a alargar un poco esta parte de la sesión, Presidenta. Porque son más de las 4. Está don Álvaro Belolio en línea y la representante de ACNUR está afuera. Ya, para que le avise a Marcelita. Ya, que esperen un ratito, 20 minutos. 20 minutos. Y a don Álvaro Belolio, entonces. El acuerdo de esta comisión era de 4 a 5, pero restamos a lo menos 20 y tantos minutos, casi media hora, producto de que tuvimos que ir a dar quórum para iniciar la sesión y votar también. Por eso nos demoramos finalmente media hora. Así que se lo restamos al primer punto. Bueno, seguimos entonces, señor secretario. Bueno, Presidenta, la discusión estaba en el artículo 97, página 48 del comparado. Y bueno, se había iniciado el debate. Había intervenido el diputado
Kaiser, por la Valeria Luber del Ejecutivo y el diputado Becker. Y no sé si había más palabras pedidas por ese artículo. Me parece que no. Este es del proyecto, sí. De la moción, sí. Sí, yo solo voy a... Me imagino que si el Ejecutivo también no tiene indicación y mantiene esta propuesta, yo desde mi punto de vista no encuentro que es negativo, pero también puede ser que en algún minuto se llenen de solicitudes también los municipios, eso es verdad. No sé si se puede después buscar alguna fórmula para canalizar esto, puesto que también puede ser en algunos municipios. Creo que es positivo, entendiendo que, por ejemplo, hoy día tenemos municipios donde hay alcaldes o alcaldesas que no van a ir a la reelección y que muchas veces no tienen ningún incentivo para escuchar organizaciones, para levantar un trabajo ahí. No voy a acusar a todos, pero creo que se va a empezar a dar ese yo diría, espacio, ¿ya? Que no tienen quizás la continuidad que uno esperaría, puesto que termina su sesión, o sea, su periodo. Entonces, me preocupa que en algunos casos algunos dirigentes dicen no me dan audiencia, no me responden, no tengo respuesta, y creo que esto es positivo. Pero también en algunas comunas puede ser tremendamente extensa una agenda, una lista de espera, y también quizás para la misma comunidad. Entonces creo que lo dejo ahí para ver si es que de aquí a un transitorio o en algún minuto podemos buscar una salida, o sea, que a lo mejor tenga 3 meses y de lo contrario deberá presentarla el otro año, no sé, estoy viendo alguna fórmula de darle una cabida en el año, y no que puedan, no, de que a 2 años recién me llegó la audiencia, se fijan, o sea, que en el fondo también tenga un cierto tiempo de vigencia. Quizás eso puede ser también, entendiendo que pueden llegar muchas solicitudes dependiendo de los habitantes, porque aquí recoge la cantidad de firmas por la cantidad de habitantes, pero el municipio es el mismo, y por lo tanto nos podemos encontrar con algunos que tienen mucho atochamiento dependiendo de las materias. Bueno, lo dejo ahí, pero no me parece una mala propuesta. Entonces, señor secretario, sigamos. ¿Tomo la votación o prefiere? ¿Sí? ¿Tomo la votación? Como ahora hay menos, voy a tomar la nominal, presidenta. Diputada... Porque entiendo que este fue un 18. trabajo que se hizo con los municipios, que están de acuerdo a la asociación, eso es bueno refrendarlo a la comunidad, porque de repente también los alcaldes o alcaldesas pueden decir, mire, es una legislación. No, ellos han sido considerados en estas propuestas de 2 mociones, así que también refrendar aquello. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. Yo le solicitaría al gobierno que lo repensara una vez más. 35 ciudadanos en las comunas de más de 150.000 electores. Hay comunas que tienen 400.000, por ejemplo, la comuna de Santiago. 35 ciudadanos no es nada, podría literalmente atochar y bloquear el funcionamiento de la municipalidad. Lo mismo que planteaba la señora presidenta, cómo se hace esto para que el Consejo sea capaz de ver esto, porque también tiene un número limitado ¿qué es lo que sucede? Tenemos un número limitado de sesiones, con un número limitado de tiempo, pero tenemos un número ilimitado potencialmente de demandantes de atención de audiencia. Entonces, claro, si usted tiene un municipio de 5.000, probablemente el problema no sea tan grave, pero si tiene un municipio de 400.000, 450.000 habitantes, con la cantidad de problemas que hay de basura, delincuencia, comercio ambulante, etcétera, o sea, no van a llegar nunca a sesionar sobre esa base, porque van a estar permanentemente recibiendo a la gente en audiencia, y eso en los cortos plazos que tiene dentro de lo que es la sesión de consejo. Entonces, como va a haber ahí un aprete no menor. Y si usted me decía que se aplicaría aquí la ley de lobby, es decir, que tendrían, ¿no? Yo escuché que se aplicaría de alguna manera, de manera complementaria, la ley de lobby en materia de fijar los plazos de atención. Ok, eso Sí, lo comprendí mal entonces. No es que se use la ley de lobby para este tipo de audiencias, sino que lo que quería señalar es que son cuestiones distintas. La ley de lobby fija un procedimiento, una manera de solicitar las audiencias, se registran,
y hay un plazo para responderlas. Estas audiencias son audiencias, se refiere a las audiencias públicas de los consejos. Y el plazo acá es de 15 días, que es bastante mayor al plazo que fija la ley de lobby. Nosotros no presentamos indicaciones, esta es una norma que viene de las mociones como proyecto original, y de lo que da cuenta el mensaje o los fundamentos de las mociones, se hizo un trabajo con alcaldes para generar las propuestas de estas mociones. Entonces nosotros entendemos que ya se recogió un poco la visión de la práctica, de la realidad de los municipios. Tampoco presentaron objeciones a la propuesta de las asociaciones de municipalidades, y desde ese punto de vista, para el Ejecutivo, la norma no sería problemática si no se han levantado alertas de actores relevantes con anticipación. Eso. Bueno, señora Presidenta, yo lo único que plantearía es que quizás colocar un tope así como nosotros tenemos acá en comisiones, por ejemplo, tenemos cuando vamos a ver un proyecto de ley y hay urgencia, etcétera, se coloca una especie de tope por sesión de invitados. Me parece que probablemente en el Consejo Municipal establecer un tope por sesión sería una manera de permitir que por lo menos funcionase el tema. En el caso de que usted tuviese, por ejemplo, 30 o 40 grupos esperando y tuviese que atenderlos en el curso de 15 días, yo no sé qué tanto podría avanzar el Consejo en otras materias que no fuesen exactamente esas. Eso es todo lo que tenía que dejar por considerar. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy bien, muchas gracias. Si les parece, y donde esta es una moción parlamentaria, podemos dar una vuelta más. Total, no estamos despachando el proyecto y probablemente a lo mejor buscamos un espacio que entendamos las diferencias de municipios, los temas. Entonces, entendiendo que el Ejecutivo no lo ha indicado, démonos una revisión con nuestro equipo. Yo creo que vale la pena. ¿Ya? Vamos a esperar un poquitito aquello. Seguimos entonces, señor secretario. Y pasamos a la página 51, numeral 19. Numeral 19 del proyecto, que modifica el artículo 98 de la ley relativo a la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias abierta a la comunidad. El proyecto propone algunas modificaciones respecto de este artículo. En primer lugar, para intercalar luego la expresión reclamos, en la que está con asterisco, la siguiente frase: un procedimiento para la presentación de denuncias con reserva de identidad de los denunciantes sobre hechos irregulares en la gestión municipal a través de la página web o de la Oficina de Informaciones, reclamos y sugerencias si es que la municipalidad no contara con ella. sí. ¿Valeria? Sí, sobre esta norma, a nosotros nos parece, o sea, si bien no presentamos indicaciones, nos parece que es una norma un poco innecesaria, dado que es el plan de integridad el que va a regular el canal de denuncia y justamente más propio del plan de integridad que de la ordenanza de participación, referirse al canal de denuncia. Sí, además, si el secretario o el ministerio también nos ayuda ahí, entiendo que estaba también en el plan de integridad esta materia, entonces también nos gustaría revisar bien, puesto que se pudiera duplicar algo de legislación. Así que, entendiendo que el plan de integridad lo ampliamos. Ya. Hay otras modificaciones, Diputado Kaiser. Yo creo que la lógica de esta indicación es fundamentalmente lo que es la denuncia anónima. O sea, más allá de lo que sea el resto del contenido y naturalmente en lo que sea el plan de integridad municipal, como va a ser local, no necesariamente va a recoger la idea de la denuncia anónima. Es decir, más allá de que quizás haya que formular de otra manera la indicación,
pero si queremos que exista este instrumento, no deberíamos eliminar completamente el concepto. Gracias. Presidenta, en el artículo 7 bis, que ya se aprobó, se establece el contenido mínimo que debe tener un plan de integridad, y en la letra E se señala que debe contar con un canal de consultas y denuncias con reserva de identidad. Ok. Entonces pudiéramos dejarlo sin efecto. ¿Lo rechazamos entonces mejor? Lo que más corresponde. Ya. ¿Lo rechazamos por unanimidad? A ver si Señor tenemos que Kuhn. ver quiénes están, porque no están. A ver, ya. Tomemos la votación ahora. Diputada Astudillo. No está. Becker. Diputado Sí Becker. está. Sí. Presente, señor. Está en votación en la Rechazo. el numeral 19. Sí, ¿quedamos de acuerdo? Las letras A y B, La A y B. A son ver. las letras A ya. Rechazo, señor secretario. Es que el B también debería ser porque es otro nombre, po. Y después votamos la del Ejecutivo. Porque ese nombre lo eliminamos. En el B hay que votar la indicación del Ejecutivo, en definitiva. Sí, después, po. Pero eliminemos las dos letras y después votamos la 23, po. La indicación. Ya. Sí, ya. Entonces, ¿a favor? ¿Del rechazo del...? En contra. Ya, En contra, secretario. Diputado Berger. En contra, señor secretario. Diputado Fuensalida. Diputado Kaiser. En contra, señor secretario. Diputado Cosme Mellado. En contra, señor secretario. Diputada Javiera Morales. En contra, secretario. Diputada Camila Musante. Diputada Maite Orsini. Don Rubén Oyarzo. Diputada Carolina Tello. En contra, secretario. Diputado Trisotti. En contra, secretario. Presidenta. En contra. Resultado de la votación. 9. No hay votos afirmativos ni abstenciones. Sería rechazado entonces. Muy bien. Se rechaza entonces por unanimidad. Seguimos. Así es. La indicación 23, página 52 del Ejecutivo. Es el nombre. Así es. De integridad municipal. Ministro. Está en el marco de lo que hemos aprobado. Muy bien. ¿Les En parece por la reiteradas misma oportunidades. votación, por unanimidad lo aprobamos? Muy bien, se aprueba. Quizás a propósito que está el ministro, que ya pasamos casi a la página 53, pudiéramos volver a las indicaciones para ir cerrando algunos temas que estábamos esperando que el ministro pudiera también explicar esas indicaciones y apoyarlas, pues siempre, cuando estemos de acuerdo. Ministro. Gracias, Presidenta. Efectivamente, nosotros nos comprometimos la semana pasada, explicamos la indicación, pero había que formalizarla. Se presentó la indicación el día de hoy y básicamente se mantiene la posibilidad que tiene el Consejo de disponer una auditoría cada 2 años o anualmente de acuerdo al presupuesto del municipio. Perdón, de acuerdo a los ingresos anuales del municipio. Cuando superan las 6.250 unidades tributarias, pueden hacerlo todos los años y cuando es menos de eso, cada 2 años. Pero esta es una facultad que tiene el Consejo, no es una obligación. Entonces, acto seguido se agrega un nuevo inciso que señala que el Consejo deberá disponer de la contratación de una auditoría externa que evalúe la ejecución del plan de desarrollo y el estado de situación financiera del municipio, que se debe practicar cada 3 o 4 años de acuerdo al mismo criterio anterior, es decir, de acuerdo al nivel de ingresos de los ingresos municipales. Si están sobre las 6.250 unidades tributarias anuales o están en un monto igual o inferior. Y se señala que la auditoría deberá ser contratada conforme a un acuerdo suscrito por el Consejo
obviamente con cargo municipal, y se acogió aquí la propuesta de que no solo fueran públicos los informes, sino que se enviara copia a la Contraloría General de la República, como había sugerido el diputado Kaiser. Se señala la obligación de poner a la disposición de la empresa auditora toda la información, que incluye libros, registros, documentos y otros antecedentes que disponga la municipalidad. Eso es básicamente el sentido de la indicación. Tengo entendido que hubo un apoyo transversal, así que deberíamos votarla hoy. Muy bien. Ministro, mire, efectivamente este es un tema que nosotros también lo hemos visto, varios parlamentarios. Es más, yo el 2021 presenté un proyecto de ley que va en orden a eso, el 14.463, que es un boletín, con varios parlamentarios a propósito de los problemas que presentan los municipios, pero no solo para los municipios, sino también para los gobiernos regionales. Cuando cambian de autoridad o de gestión a gestión cada 4 años, deberíamos, a propósito de que usted también está trabajando en la agenda de probidad y transparencia, instalarla cada 4 años, de manera que cuando cambien consejos, concejales, core, pudieran tener la información, que sea una política de Estado, una auditoría. Yo valoro esta iniciativa, sin duda la vamos a poner en votación, pero creo que a propósito de lo que pasa en los gobiernos regionales pudiera ser una buena práctica, no en esta ley porque esto es municipal, pero sí instalarla y dejarla obligatoria para que también pueda considerarse dentro de los presupuestos al menos cada 4 años. Es una sugerencia. Ya, eso. Sí. Diputado Trisotti. Sí, no, tengo una duda práctica, quizás para que quede la historia de la ley. En la indicación me queda absolutamente claro la obligación que tiene el Consejo de disponer la contratación de esta auditoría externa cada 3 o 4 años, que va a estar definido por cada municipio. Pero luego, en el inciso siguiente, que se establece que requiere el acuerdo del Consejo para su adjudicación. En la práctica, lo que a mí me ha tocado es que muchas veces, cuando se producen cambios de gobierno, los propios concejales, lo he visto, se oponen a auditorías externas del alcalde anterior, por distintas razones. Por lo tanto, aquí se establece la obligación, pero está sujeta a la adjudicación o el acuerdo del Consejo Municipal. En definitiva, quería la adjudicación, que si no se produce, derechamente no tendríamos la auditoría, que tiene un plazo. Por lo tanto, quise plantear el punto para que quedara en la historia de la ley, pero sí no sé cómo esto se pudiera resolver. ¿Se acuerda? Sí, hagámosla, pero la adjudicación derechamente no se aprueba y ahí queda en veremos. Muy bien. Ministro. Sí, bueno, no existe la solución perfecta, por eso hay que ver las distintas alternativas. En la norma vigente, que no había obligación de hacer esta auditoría, ahora sí va a haber obligación, el Consejo es el que adjudica. Por tanto, mantenemos que sea el Consejo el que adjudica. Ahora, claro, ¿por qué se estableció en su momento el Consejo? Para evitar que fuera una decisión discrecional del alcalde. Porque si el alcalde quería una auditoría que fuera más generosa, podríamos decir, lo decía directamente, entonces que pase por el Consejo. Ahora, esto tiene sus pros y sus contras, porque si cambia el alcalde, los concejales son los mismos, pudiera haber un incentivo perverso, un incentivo distinto, en fin. Por eso digo que no hay solución perfecta. Pero se mantiene el criterio de la legislación vigente de que sea el Consejo y, por tanto, que no sea el alcalde el que decida de manera unipersonal, podríamos decir. Yo creo que esto igual se salva, diputado Trisotti, entendiendo que hay un procedimiento, hay un manual de procedimientos desde que usted lo pide, el alcalde lo ordena, ¿cierto? Y hay un organismo que tiene que llamar a un concurso, ya sea a través de la licitación pública, se postula y tiene que proponer al Consejo. Y ahí se adjudica, pero tiene un proceso mínimo. Y si no se realiza es abandono de deberes, puesto que está en obligación de proponer al Consejo la adjudicación, con las tablas, con la empresa más económica o la más idónea, en fin. Es como lo veo yo dentro de un proceso municipal. Diputado Kaiser. Señora Presidenta, y si nosotros estableciésemos la responsabilidad civil y penal de los concejales en el caso de que se negasen a entregar, a asignar una auditoría, es decir, todo el daño que se produzca en razón de no haber generado esta auditoría,
¿serían solidariamente responsables por el mismo? Bueno, me parece que, dado que es una decisión de los concejales, es también correcto que la decisión vaya, o sea, la responsabilidad va de la mano también de la sanción en caso de no asumir su responsabilidad como corresponde. Podría ser una manera de incentivar el buen trabajo en esta materia. Muy bien. Entonces, si usted me pregunta, yo votaría la indicación del Ejecutivo, a menos que haya alguna contrapropuesta o alguna aceptación. A mí me gusta cómo está la indicación del Ejecutivo, creo que tenemos que confiar en que hay un consejo que tiene que hacer también la pega de fiscalización y del mejor proceso, y hay órganos, me refiero en este caso al mismo secretario municipal, a finanzas, a control. Ministro. Sí, la casuística es infinita, pero en la ley de compras se estableció una norma que el Consejo no puede negarse a adjudicar si no es en base a los criterios o la normativa que está establecida en las bases de licitación. Y por tanto, nosotros creemos que supletoriamente se aplicaría la norma. Entonces, por tanto, podríamos decir que los concejales y concejales no pueden por un antojo decir que no, o por otro tipo de interés, que no sean los que establecidos en las bases, aplicando las normas de la ley de compra. Creemos que es así. Ahora, en esto hay un riesgo, porque podríamos revisar bien la normativa para estar absolutamente seguros, pero nuestra interpretación es que se aplicaría ese principio establecido en la ley de compras. Okay. Si les parece, sí, diputado Keiser. Muchas gracias, señora presidenta. Mi consulta va en la siguiente dirección, señor ministro. Y si efectivamente estableciésemos la responsabilidad de los concejales para el caso de que no realicen esto, digo, su responsabilidad civil, cuanto menos, es decir, que tuviesen ellos que, en el caso de que se produjese un daño, efectivamente pagar parte del daño incluso de su propio pecunio, por el hecho de no haber realizado la auditoría. Una auditoría lo que hace es descubrir un desfalco, un daño a la municipalidad. Si ese daño continúa, evidentemente que los concejales responsables de retrasar la auditoría habrían generado o serían responsables de parte del daño. Sí. Entiendo perfectamente el punto. Lo que se ha querido evitar es que el alcalde decida discrecionalmente y tenga que pasar por el Consejo. Por eso es el Consejo el que decide. Ese es un primer punto. Porque el principal interesado en caso de que hubiera algo extraño es la máxima autoridad. Pero si los concejales o concejalas consideran que la propuesta... A ver, pero nos ponemos en la otra hipótesis extrema, que es que los concejales y concejalas rechacen la adjudicación para que no se realice nunca la licitación. Esa es la hipótesis. Ahora, yo creo que es una hipótesis bien extrema, ¿eh? O sea, no es... habría que ser bien escrupuloso, pero bueno, la realidad ha demostrado que es todo posible. No creo que sea la regla general, pero habría que ser bien escrupuloso para eso. Pero tampoco podemos tener una norma que los obliga a adjudicar si que los concejales o concejalas se forman la convicción de que esa propuesta no es la más idónea, porque ya en este caso porque no cumple por las bases o simplemente porque no va a tener los niveles de objetividad que requiere una adjudicación de esta naturaleza. Entonces, siento que estamos un poco hilando demasiado fino. No quiero descartar esa hipótesis, pero estamos hilando demasiado fino y el efecto derivado que pudiera tener el que estén obligados a adjudicar, teniendo que asumir una responsabilidad civil de distinto tipo, es que finalmente tengan que asignar a una empresa que realice una auditoría que no sea relevante para efectos de ver si efectivamente los recursos han sido administrados de manera adecuada. Entonces, no sé si me explico. Creo que por hilar fino podríamos terminar generando un efecto derivado quizás indeseado. Nosotros entendemos que es mejor que lo haga el Consejo que el alcalde, entiendo que no hay solución perfecta, porque por lo menos no es una decisión unipersonal, sino que es una decisión del órgano colegiado, que además es el encargado de fiscalizar al alcalde, entendiendo que hay distintos tipos de municipios, ya dije, hay muchos en que los concejales no a veces fiscalizan, y entendemos que por la Ley General de Compra, si es que el argumento para no adjudicar está fuera de las bases, se estaría cumpliendo la Ley de Compras. La Ley de Compras está en el Tribunal Constitucional ahora, y por tanto todavía no ha sido promulgada. Le podemos dar una vuelta más, pero creemos que con eso por lo menos lo sustantivo estaría relativamente resuelto. Yo en esto soy bien sincero, nunca hay que descartar hipótesis que después
terminan siendo Vacíos. de común ocurrencia Sí, claro. o vacíos. Pero la forma de resolverlo, tenemos que evitar que puedan generar un incentivo perverso de otra naturaleza, que finalmente los concejales estén obligados a aceptar una adjudicación que está lejos de cumplir con los estándares por los cuales se estableció esta norma. Muy bien. Diputado Cosme Mellado. Gracias, extendamos Presidenta. un poquito más la conversación. Sí, y una cosa es el tema de la adjudicación, y sin duda que es muy importante que los concejales también sean corresponsables frente a la decisión que tome el municipio. Pero también el artículo, y no sé, el ministro me puede aclarar, habla también del plan de desarrollo comunal, del PLADECO, del cumplimiento o incumplimiento de este compromiso que hace la municipalidad con respecto en los tiempos que va a realizarse o a llevarse a cabo el PLADECO. ¿Qué va a pasar allí si hay incumplimiento? Porque puede que cumplan con las adjudicaciones, pero incumplan con el desarrollo del PLADECO, o perdón, el cumplimiento del PLADECO. Creo que es un tema también que hay que tenerlo en cuenta cuando haya que evaluar después la auditoría externa, Presidenta. Gracias. Sí, la auditoría externa respecto al plan de desarrollo está vigente actualmente y ahí es obligatoria y se tiene que hacer, tiene que realizar de cada 3 o 4 años, que es la norma a la cual hemos hecho mención. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Agregamos y el estado de situación financiera del municipio. O sea, a esta auditoría que ya se hacía respecto al cumplimiento del plan de desarrollo, agregamos que se incorpore en esta auditoría el estado de situación financiera del municipio. Eso no obsta que, de acuerdo a la norma, al inciso anterior, se puedan hacer otras auditorías específicas adicionales, con acuerdo al Consejo. Pero esta auditoría, que es obligatoria, debiera considerar no solo el plan de desarrollo, que es lo que está vigente, sino que también el estado de situación financiera del municipio. Muy bien. Gracias, diputado Kaiser. ¿Sabes qué le iba a decir? El ministro me llevó a una idea. Lo que sucede es que, señor ministro, usted planteó que efectivamente podía llegar a producirse la situación de que el Consejo eligiese una empresa no calificada para hacer la auditoría, en el caso que estuviese forzada. Y la verdad es que eso me quedó rebotando, porque efectivamente no es necesariamente así que dentro del Consejo haya gente que sea especialista en auditorías y sepa efectivamente qué empresa puede hacer una mejor auditoría o no. Mi consulta, y esto es como solamente un globo, ¿qué pasaría si nosotros le encargásemos a la Contraloría realizar las licitaciones a las empresas que van a ir a ver las municipalidades? ¿Se podría hacer algo así? Porque la Contraloría sí sabría qué empresas pueden hacer una buena auditoría externa, supongo. Sí, ministro. Sí, lo que pasa es que la Contraloría no licita productos para servicios de naturaleza porque su rol es fiscalizar lo que se hace, no hacer ella las cosas, por decirlo de alguna manera. Para el funcionamiento propio de la Contraloría pueden tomar ciertas decisiones que corresponden a cualquier servicio público, pero más bien el rol de la Contraloría es fiscalizar lo que hacen otros y no reemplazarlo, porque con ese criterio, el día de mañana alguien podría decir, bueno, que todas las contrataciones las decía la Contraloría porque es incorruptible, entre comillas, versus el municipio. Primero, no daría abasto y segundo, se denaturalizaría el sentido de la Contraloría. La Contraloría no tiene que reemplazar los órganos de la administración, centralizada o descentralizada. Tiene que ejercer el control, fiscalización o supervisión y supervisión del trabajo que realizan los órganos de la administración del Estado. No sé si queda claro conceptualmente el punto. Muy bien. Ya, entonces votamos, que yo creo que hay que avanzar. Ya estamos esperando, entonces, ¿hay unanimidad para aprobar esto? Ya, muy bien. Nadie se opone, nadie se abstiene. Se aprueba por unanimidad. Nosotros tenemos algunos invitados, ministro, que están esperando. No sé si hay algo más que a usted le interese, ministro. Lo que pasa es que tenemos algunos invitados por la ley de refugiados. Sí. ¿La letra C cerramos ahí? Ya, muy bien. 52 del comparado quedó pendiente la incorporación de una nueva letra G en el artículo 98, es decir, un antecedente más que debe quedar a disposición en la Oficina de Información de los Municipios.
se trata de la última cuenta pública del alcalde, faltó agregar hizo extracto. Para dejar cerrado ese numeral del, Ya, le del vamos a artículo ofrecer la primero. palabra al Ejecutivo. Un poco, Matías. Ya, Claro, Matías. porque para que sea Sí, más por su democrático. intermedio. Por Matías. su intermedio, Presidenta. O sea, en realidad esto viene del proyecto original, nosotros acá no indicamos, y agrega que la cuenta pública del alcalde y su extracto esté disponible en las oficinas de información en reclamos y sugerencias que cada municipio tiene. Eso. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Ya. Entonces, ¿les parece positivo? Muy bien. ¿Alguien se abstiene? ¿Alguien vota en contra? Se aprueba por unanimidad. ¿Ya? Ministro, ahora le explico. Nosotros, antes de su llegada, habíamos pospuesto un ratito más esto, justamente para que usted expusiera la indicación y cerrar esto y ordenar yo creo que con una sesión más, quizás completa, o con 2 horas más allá de si sigue una u otra, pudiéramos despachar ya este proyecto. Nuestros asesores han trabajado, así que ahora nosotros tenemos que ver el tema de la ley de refugiados, que también vamos a dar los minutos para exponer a ello. Entonces ya cerraríamos ahora. No sé si usted quiere transmitirnos algo más con motivo de la legislación y el trámite que nos falta. Sí, efectivamente, claro, yo creo que nos quedan como 2 horas, más o menos, para despachar lo que está pendiente, pero además nos saltamos toda una parte que se refería a corporaciones municipales, y nosotros vamos a la vuelta de la semana distrital, a la vuelta del 18 en rigor. Esta no es una semana distrital cualquiera. Vamos a traer las indicaciones de lo que quedó pendiente, porque no olvidemos que nos comprometimos a trabajar esas indicaciones una vez que conociéramos el informe de la comisión experta que convocó el presidente de la República en esta materia, la que llamaba Comisión Cara Quemada. Así es. Entonces estamos trabajando las indicaciones y esperamos llegar a la vuelta del 18, que esperamos que todos lleguen con energía renovada para seguir con el trabajo legislativo después de Fiestas Patrias. Muy bien, entonces agradecemos a usted y a su equipo y lo esperamos de vuelta de la distrital. Gracias. Muy bien, diputados y diputadas, nosotros tenemos un tema que no es menor, que está dentro también de prioridades del gobierno y tiene urgencia, y acordamos invitar a 2 instituciones en este caso, o a 2 invitados. Entonces les hacemos invitación a la testera, ¿cierto? Hasta luego, ministro, gracias. Continúa la discusión en general del proyecto de ley de origen y mensaje, segundo trámite constitucional, y de urgencia calificada, discusión inmediata, que modifica la ley 20.430 para establecer una etapa inicial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado, y la ley 21.325 en relación con la medida de reconducción o devolución inmediata de personas extranjeras que ingresen de forma irregular al territorio nacional, boletín 16.134. Acerca del segundo punto de tabla, ¿cierto? Hemos invitado al representante de la ACNUR en Chile, señora Rebeca Senalmor, y al exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, señor Álvaro Belolio. Acá, ¿cierto? Nosotros dice, para el segundo punto de tabla, han confirmado su participación de manera presencial la señora Delfina Larson, oficial de protección alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados en Chile, ACNUR, junto a don Pedro Pablo Rossi, oficial de enlace gubernamental de ACNUR, y de manera telemática, ya lo dijimos, al exdirector, ¿ya?, de Migración. Entonces, vamos a darle 10 minutos para la exposición, ya, para escucharla. Así que desde ya usted tiene la palabra. Bienvenida en nombre de los diputados y diputadas de la comisión. Pido orden en la sala, porfa. Vamos a retar al diputado Verde. Está muy desordenado hoy día. Bienvenida, tiene usted. Bueno, muchísimas gracias, honorable presidenta.
En nombre de la Oficina Nacional para Chile del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, vamos a presentar ante esta honorable Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados de Chile las siguientes observaciones técnicas al proyecto de ley que modifica la ley número 20.430 para establecer una etapa inicial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado. El ACNUR presenta estas observaciones en el marco del mandato que le fuera conferido por la Asamblea General de Naciones Unidas como la agencia encargada de brindar protección internacional y asistir a los gobiernos en la búsqueda de soluciones duraderas para las personas refugiadas, solicitantes de asilo y otras que requieran protección internacional. Como en los demás países del mundo, el ACNUR en Chile promueve y facilita la inclusión e integración en las comunidades acogidas de las personas que fueron obligadas a huir de sus países de origen. Primero quisiera señalar que el ACNUR reconoce las legítimas preocupaciones del Estado frente al aumento de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, que se debe, de acuerdo a los antecedentes del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, a un aumento significativo de la movilidad humana en la región, en particular en el contexto de los movimientos mixtos y sucesivos de los que Chile no está exento. Para el ACNUR, además del aumento de las solicitudes de asilo en la región y en el mundo, esto también se debe a la imposibilidad de acceder a otros mecanismos de regularización de la condición jurídica para las personas extranjeras en Chile, además de las solicitudes de asilo a las que pueden acceder. El ecosistema de protección internacional está compuesto por otros mecanismos de regularización jurídica, como por ejemplo la protección complementaria recientemente incorporada en la Ley 21.325 sobre migración y extranjería. Hoy en el mundo hay más personas refugiadas que en ninguna otra época. De acuerdo al informe del ACNUR, en junio de 2023 el número de personas que se vieron forzadas a huir de sus hogares ascendía a cerca de 110 millones de personas, una cifra sin precedentes debido al surgimiento de nuevos conflictos y dada la incapacidad de resolver las crisis de larga duración en el mundo. La región de las Américas no está exenta de esta situación mundial y en el 2023, a mediados del 2023, el número de personas con las cuales el ACNUR trabaja en la región ascendió a 21.4 millones de personas a fines del año 2022, incluyendo 800.000 personas refugiadas y 3.2 millones de solicitantes de asilo en todas las Américas. Solamente para ejemplificar cómo esta situación está impactando en otros países de la región, en Perú hay más de 500.000 de solicitantes de asilo, en Colombia más de 22.000, en México 210.609 solicitudes de asilo, en Ecuador cerca de 10.000 y en Chile 11.000 solicitudes de asilo. Las cifras confirman que en términos de capacidad de absorción económica y demográfica, los países de renta baja y media, es decir, aquellas que tienen menos recursos, siguen siendo los que han dado acogida al mayor número de personas refugiadas en todo el mundo. El ACNUR reconoce que el incremento en el número de solicitudes para el reconocimiento de la condición de refugiado requiere un aumento en la capacidad del Estado para dar una respuesta adecuada en tiempo oportuno a las necesidades de protección internacional de las personas que así lo requieren, a través de procedimientos justos y eficientes. Y también reconoce las legítimas preocupaciones del Estado de asegurar que ninguna persona que no sea merecedora de protección internacional permanezca en su territorio. De acuerdo a tal como lo han establecido los órganos del Sistema de Protección Interamericano de los Derechos Humanos, los estados, en el ejercicio de su soberanía, pueden fijar sus políticas migratorias siempre que dichas políticas sean compatibles con las normas de protección de los derechos humanos establecidos en los tratados vigentes en el Estado. En términos sobre el derecho a buscar y recibir asilo, en Chile rige la Ley 20.430, la cual recoge los principales estándares en materia de derecho internacional de las personas refugiadas y creemos que es viable poder modificar y adecuar los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado en el marco de esta ley para enfrentar el nuevo contexto que es de la movilidad humana que se está dando en el país.
El derecho a buscar y recibir asilo busca proteger a las personas que requieren protección internacional, otorgándoles la posibilidad de acceder a la protección que no pudieron tener en su país de origen. De acuerdo a los tratados internacionales vigentes en Chile, el derecho a buscar y recibir asilo impone a los estados determinadas obligaciones específicas, entre las que se encuentran la obligación del principio de no devolución, que incluye la prohibición del rechazo en frontera, la no penalización o sanción por el ingreso o la presencia irregular de aquellas personas que sean reconocidas como refugiadas, incluso cuando se encuentran dentro del procedimiento para dicho reconocimiento, el acceso a un procedimiento justo y eficiente, las garantías del debido proceso y el otorgamiento de protección internacional si se satisface la definición de refugiado. En concreto y sobre el proyecto de ley, esto implica y se traduce en que el principio de no devolución consiste o impone la obligación a los estados de no poder expulsar o devolver de cualquier manera personas extranjeras que requieran protección internacional a un territorio en donde sus vidas correrían el riesgo de sufrir amenazas. Tal como fuera señalado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esto supone que las personas que solicitan protección internacional no pueden ser rechazadas en la frontera sin un análisis adecuado e individualizado de sus peticiones. Por lo tanto, es fundamental que las autoridades en frontera no realicen el rechazo del ingreso sin un examen individualizado de cada una de las solicitudes. En línea con dichos estándares y con la normativa vigente, toda persona que se encuentra en el territorio nacional o que se presenta en un punto de frontera tiene el derecho de solicitar a las autoridades el reconocimiento de la condición de refugiado, sea que su ingreso haya sido irregular o irregular al país. Esto incluye los casos de las personas que por distintos motivos no cuenten con la documentación necesaria para ingresar al país de acuerdo a los criterios migratorios o no cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa. El espíritu de la Convención es el de proteger a aquellas personas que están siendo amenazadas o perseguidas en sus países de origen. La mayoría de las personas que escapan de una guerra o de un conflicto no tienen acceso a la documentación vigente o no pueden acceder a los pasaportes o a los visados requeridos para ingresar. Las rutas legales y seguras muchas veces no se encuentran a su alcance. Por esta razón, la Convención de 1951 reconoce explícitamente la posibilidad de que las personas refugiadas ingresen de una manera irregular al país. Por lo tanto, es importante para asegurar el ejercicio del derecho a buscar y recibir asilo que cualquier normativa de protección de refugiados asegure la obligación de la autoridad contralora de admitir a la persona que busca protección internacional al territorio y de referirla inmediatamente al servicio encargado de procesar su solicitud. Sobre la etapa inicial en el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, el proyecto de ley establece dos situaciones en particular. Una, la del cumplimiento de ciertos requisitos formales y otra que dice relación con las solicitudes manifiestamente infundadas. Sobre los requisitos formales, el ACNUR considera que si bien están, pueden ser exigidos por la autoridad, deben considerarse expresamente las solicitudes de aquellas personas que por motivos justificados no puedan cumplir con los requisitos, porque el derecho a buscar y recibir asilo debe primar por sobre los requisitos formales y por lo tanto se deben considerar estas razones eventualmente en el caso de que no las puedan cumplir, incluyendo los plazos formales, porque se puede dar el caso de una persona que salió de su país de origen hace muchos años, por ejemplo, una situación de una persona ucraniana cuando salió de su país de origen no estaba siendo perseguido, pero hoy en día no puede regresar y debería poder solicitar el reconocimiento de su condición de refugiado. Sobre las solicitudes manifiestamente infundadas, para el ACNUR no se trata de una cuestión que podría ser abordada en una etapa de admisibilidad, sino más bien es la razón de ser del procedimiento. Por lo tanto, consideramos que, tal como lo indica el título del proyecto, debería ser una etapa inicial del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y el ACNUR promueve a nivel mundial que los estados puedan establecer procedimientos
diferenciados de análisis de los casos, partiendo de la base de un sistema de registro reforzado y luego la canalización de las distintas solicitudes a procedimientos diferenciados, en el marco, como dije al inicio, de un procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y no en una fase de admisibilidad. Por lo tanto, y teniendo en cuenta los objetivos que se plantea este anteproyecto, el ACNUR se permite sugerir el abordaje del aumento de las solicitudes a través de estos tipos de procedimientos, los cuales también podemos brindar más información acerca de cómo podrían ser implementados. Pero creemos que es una manera más adecuada de dar una respuesta a la situación actual en cumplimiento con las normativas internacionales vigentes. Por último, señora Presidenta, me quería referir a la protección internacional en el contexto de los movimientos sucesivos y los movimientos mixtos. Entendemos la preocupación respecto de los solicitantes de asilo que se trasladan o que presentan solicitudes previamente en otros estados y que continúan desplazándose después de solicitar asilo o se abstienen de solicitar protección internacional en un estado donde podrían haberla obtenido. Este tipo de desplazamientos se conoce como movimientos sucesivos y por lo general refleja la falta de protección disponible para las personas refugiadas y solicitantes de asilo, incluyendo el acceso a soluciones duraderas oportunas en los países de tránsito. En estos casos, el hecho de que una persona refugiada o solicitante de asilo haya continuado desplazándose no afecta su necesidad de protección internacional ni la obligación del Estado de garantizar el derecho a buscar y recibir asilo, ni la prohibición de la devolución. En general, las personas refugiadas y solicitantes de asilo buscan protección internacional, la cual no siempre está disponible efectivamente en el lugar al que huyeron inicialmente. En este contexto de los movimientos secundarios o sucesivos, la responsabilidad primordial de brindar protección internacional y de realizar el análisis individualizado de cada uno de los casos recae sobre el estado en el que la persona solicitante se encuentra. El hecho de que haya continuado desplazándose no afecta su derecho a buscar y recibir asilo. Muchos de los solicitantes de asilo y refugiados atraviesan para llegar a Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, ¿sí?, por distintos motivos o porque no se sienten seguros en los primeros países de tránsito. La obligación de analizar cada una de esas solicitudes recae, como dije, en el territorio donde la persona se encuentra. De esta manera, en estos casos, en los casos de movimientos sucesivos, el Estado debe garantizar este análisis adecuado e individualizado de cada una de las solicitudes. La Convención de 1951 sobre el Estatuto de las Personas Refugiadas, al referirse en su artículo 31 a la no sanción por ingreso o residencia irregular de las personas refugiadas que hayan llegado directamente del territorio en donde su vida o su libertad estuviera amenazada, no pretende excluir a aquellas personas que hayan transitado por otros países previamente o fueron incapaces de hallar protección efectiva en el primer país o los primeros países de los cuales han huido, y así ha sido interpretada. La intención de quienes redactaron la Convención fue de excluir del beneficio de la inmunidad de las sanciones a los refugiados que habían hallado protección como refugiados o que se habían asentado temporal o permanente en otro país. Por último, sí, ya estoy en las conclusiones. Solo para terminar, 30 segundos. El ACNUR se permite sugerir lo siguiente. En primer lugar, asegurar que todas las personas que requieran protección internacional sean admitidas al territorio. Esto para asegurar la garantía de no devolución, la cual incluye la prohibición de rechazo en frontera y la obligación de dejar constancia por escrito sobre su intención de solicitar refugio en el país, entregándose una copia escrita de dicha constancia a la persona extranjera. En segundo lugar, asegurar que todas las personas que requieran protección internacional tengan la oportunidad de presentar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y un análisis individualizado de su caso. En tercer lugar, asegurar la regularidad de la condición jurídica de aquellas personas que solicitan el reconocimiento de su condición. En cuarto lugar, proponemos establecer un sistema reforzado de registro de solicitudes y un sistema de análisis diferenciado de las solicitudes de asilo, incluyendo un análisis acelerado de las solicitudes manifiestamente infundadas.
Y por último, sugerimos también establecer, o en aquellos casos que requieran el acceso a la protección complementaria, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Migraciones, permitirle esta opción a la persona solicitante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos la otra exposición y yo necesito que estemos 10 minutos porque por respeto a Álvaro Belolio, él llegó a la hora. Entonces, si les parece, darnos los 10 minutos de la exposición de Álvaro por unanimidad. Se aprueba. Don Álvaro Belolio, buenas tardes. Vamos a escucharlo también a usted para conocer. Si le parece, al término podemos hacer las preguntas que se den. Don Álvaro, tiene usted la palabra. No escuchamos. ¿Probaron? El audio acá está bloqueado. A ver, probemos con la... Suba el volumen. Espéreme, no se escucha acá en la sala. Que pueda venir informática si nos ayuda. Entonces, mientras... Se ve como el audio que estuviera bloqueado. ¿Quiere hablar usted? Hola, ¿se escucha ahí o no? Ahí sí, ya, ahora escuchamos muy bien. Tiene usted la palabra. Sí, estoy 2 veces, pues estoy con el teléfono, mi disculpa. Dimos 10 minutos, pero máximo 12, ya que ACNUR también se tomó unos minutitos más. No hay problema, sí, mi presentación es extremadamente breve, Presidenta, le agradezco el tiempo. Mientras vamos a prorrogar esos minutos, 10 minutos más la sesión. Entonces, voy a compartir la presentación, Presidenta, por su intermedio. Acá está. Entonces, primero que todo, quiero decir que efectivamente las modificaciones que se están proponiendo de ver una preadmisibilidad para evitar el mal uso de la figura de refugio, una figura que es fundamental para nuestra democracia, es relevante, y también la medida que el plazo o la zona de reconducción se amplía a 10 kilómetros creo que es positiva. Dicho eso, tenemos algunos comentarios o algunas preocupaciones o definiciones que creo que serían buenos cuando se discuta esta normativa. Sobre las modificaciones del artículo 26, se establece que solo se pueden presentar las solicitudes de refugio en las oficinas del Servicio Nacional de Migraciones. Hay que recordar, con la creación de la Ley 21.325, se crearon 16 direcciones regionales, las cuales están presentes cada una en la región, aunque la gran mayoría de las solicitudes se realizan principalmente en lo que son las direcciones regionales de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y la región metropolitana. Entonces, la pregunta que uno empieza a ver es el tema o el ingreso en frontera. Entonces, la primera pregunta es, ¿puede entrar un migrante que no tenga visa si solo menciona que solicita refugio? Y esto es bien relevante. Por ejemplo, el cambio en flujos migratorios en Chile ha sido bastante importante. Desde el año 2016 hasta mediados del 2019, entraron a Chile y se quedaron cerca de 900.000 migrantes. 900.000 migrantes. Entonces, si efectivamente se establece, y como también fue mencionado anteriormente, que solo por el hecho de decir la palabra refugio significa que los migrantes no deben cumplir los requisitos legales para ingresar a Chile, eso tiene una implicancia relevante. Entonces, por ejemplo, ¿cuál va a ser el rol de la autoridad en frontera cuando vea que efectivamente que la solicitud es manifiestamente infundada o no cumple requisitos? En mi caso me tocó ser presidente de la Comisión de Refugio, me tocó revisar más de 6.000 expedientes. Sobre el 95% de las solicitudes decía que pedía refugio porque quería una visa, quería trabajar o porque no tenía visa. Y esas no son causales que están en la ley de refugio, entonces claramente hay que cuidar esta herramienta para no ocupar el mal uso porque hay personas que legítimamente necesitan la protección del Estado. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un extranjero con antecedentes penales llega a frontera, no cumple los requisitos, no tiene visa y dice que va a pedir refugio?
si inmediatamente le da un ingreso y no se le permite a las autoridades en frontera tomar ciertas medidas, esto podría generar un serio deterioro en la cohesión y comprometer incluso la seguridad nacional. Y el segundo punto, que es una de las indicaciones que se hace, que se considera situación regular presentar una solicitud de refugio en el marco de la Ley 20.391, efectivamente que fue una moción que se inició de esta comisión. ¿Cómo afecta esto como un mecanismo para regularizar migrantes? Y quiero mostrarles la siguiente lámina. La siguiente lámina es un pantallazo que yo saqué hace algunos meses atrás de un servicio de abogados que ofrecía, cobrando 500.000 pesos, como una solicitud de refugio a migraciones. O sea, era tal nivel la banalización de la solicitud que habían abogados y tramitadores que ofrecían solicitudes de refugio para regularizar la situación, para entregar una visa, para entregar un permiso de trabajo, para entregar un carnet de identidad. Entonces, yo creo que acá es relevante. Y efectivamente, si uno revisa los datos, y esta tendencia se ha mantenido, la tasa de otorgamiento de la solicitud de refugio es menor del 1%. No porque Chile no reconozca la necesidad de la persecución política, es porque hoy en día, y si no se hacen estas modificaciones, la herramienta de refugio se está ocupando como una herramienta para regularizar migrantes o para no tener visa al momento de ingresar al país. ¿Cuál es la propuesta? Ante una solicitud manifiestamente infundada, que se puede hacer la solicitud en el consulado más cercano, pero entregándole la potestad a quien controla la frontera que vea estas condiciones. Y acá hay un punto bien relevante, Presidenta, que quería hacer. La gran mayoría hoy en día de los ciudadanos que solicitan refugio son ciudadanos de Venezuela. Entonces, la gran pregunta, y como se comentaba recientemente, ¿por qué no piden refugio en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia o en Argentina? La gran mayoría recorre al menos 5 de estos 6 países. Porque en Europa no funciona así. En Europa, según los convenios generados, uno solo puede pedir refugio en el primer país al que llega. Entonces, por ejemplo, si un migrante desde Ucrania quiere llegar a Suiza, tiene que pasar antes o por Italia o por Francia. Y por el hecho de haber pasado por estos países, no se le otorga la condición de refugiado en Suiza. Entonces, ¿por qué tenemos unas reglas distintas para Suiza que para Chile? Entonces, si efectivamente permitimos que el refugio sea a la carta, donde los migrantes pueden elegir y no cumplir con los requerimientos de solicitud de visa, entonces finalmente lo van a ver que estas iniciativas de vender solicitudes de refugio o de asesorar para pedir una solicitud de refugio y regularizar, van a ser la norma. Y la ley de migraciones, la ley 21.325, que además ha ayudado enormemente a generar un flujo más regulado, que ha ayudado a mejorar la cohesión entre nacionales y extranjeros, va a ser letra muerta. Entonces, en ese sentido, se aplaude y se agradecen las iniciativas de poder revisar si la solicitud es manifiestamente fundada antes de formalizar y dar un aviso en un carnet por 8 meses, porque así evita el mal uso de esta figura. Pero sí creemos que es relevante ver esta variable de si solo por el hecho de decir la palabra refugio uno puede entrar al país sin ninguna condición, y también si efectivamente solo por decir la palabra refugio uno ya da por garantizado que el cumplimiento de la normativa de la ley 20.391. Y lo último, en general, sería relevante que plantearan los casos donde efectivamente se diga que en los países vecinos, donde llegan estos migrantes que solicitan refugio, o sea, estamos hablando principalmente Argentina, Bolivia y Perú, no se cumplen las condiciones, se violan flagrantemente los derechos humanos o se persigue políticamente a ciertos migrantes. Yo creo que esa es una declaración bastante preocupante. En ese sentido, yo creo que no es trivial decir que un migrante en Perú se siente vulnerado por el estado al cual está. Entonces, yo creo que esas consideraciones que se dan en Europa, yo encuentro que no sería justo que efectivamente Sudamérica tuviera una legislación o una normativa relevante. Distinto del caso y que ha ocurrido, por ejemplo, mujeres afganas que llegan directamente a Chile, donde si no llegaban a este país, su vida corría grave riesgo, grave peligro, se formalizaron todas sus solicitudes y hasta el momento, al menos hasta marzo de 2022, se habían otorgado algunos casos. Sobre el tema de la modificación del artículo 29, se establece efectivamente que una vez que alguien solicita refugio, se debe entregar la información y contactar automáticamente el ACNUR. El tema es que efectivamente el ACNUR pueden estar invitados a la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado. Entonces, en ese sentido, si bien uno agradece y destaca la enorme labor que hace la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para el Refugiado, yo tengo la duda si efectivamente esto debería ser materia de ley
O sea, dejar en la ley que todo solicitante de refugio debe ir o debe darse el contacto con la gente de ACNUR. Y segundo, entender que son ellos quienes asesoran para que hagan la solicitud y después son ellos también que determinan las condiciones si se otorga o no, o al menos que participan en la comisión, o pueden participar en la comisión que determina estas condiciones. Entonces, en general, ahí pasa ciertas condiciones o ciertas dudas, más aún lo que hemos escuchado. Por ejemplo, estaba una discusión que es bien relevante. La gran mayoría de los solicitantes de refugio llega a Chile argumentando que no tienen trabajo. Y en algunas visiones un poco más ampliadas de lo que significa solicitar refugio, se considera que las necesidades económicas son causales para solicitar refugio. O sea, bajo esas condiciones, ¿está Chile en condición de recibir a los 8 millones de migrantes en Latinoamérica que no tienen trabajo bajo una necesidad o una solicitud de refugio? ¿Deben todos ellos ser derivados efectivamente a las oficinas de la ACNUR para que después se revisen sus casos con el representante? Yo creo que esas dos preguntas son bien relevantes en esta línea. Y finalmente, sobre ampliar el plazo de intentando ingresar al país, esta ya es la modificación a la ley 21.325. Esto partió efectivamente de una moción que fue generada por el Senado desde la oposición, así que se valora efectivamente que hayan recogido el tema. En la moción original creo que decía 80, 90 kilómetros, 10 kilómetros me parece apropiado, es razonable. Lo que sí es que el gran problema de lo que hoy tiene que ver con la reconducción no es necesariamente la normativa. Entonces, ahí hay dos cosas. Uno, en el texto se sustituye intentando ingresar por ingresado. Yo de repente vería la opción que se mantengan ambas, ya sea intentando ingresar o ingresado. Porque si es intentando ingresar, uno puede generar cierta responsabilidad al país anfitrión, al país donde ese migrante es residente, para que disminuyan las causales para no justificar el no recibirlo. Y lo segundo, y para ir terminando, quiero recordarles que sigue estando vigente la resolución 39.798 del 28 de abril del año 2022, que establece que, por decisión del Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio del Interior, es el propio gobierno de Chile el que determina que si un extranjero no boliviano entra por Bolivia, Chile no lo devuelve o no lo reconduce. Por lo tanto, mientras se amplía este plazo a 10 kilómetros, esta resolución sigue vigente. Por lo tanto, hoy en día ya han pasado cerca de 18 meses sin ningún avance en esta materia, cuando en febrero de 2022, cuando inició este proceso, sí se devolvieron a extranjeros no bolivianos a Bolivia con el proceso de reconducción. Y creo que esto lo habíamos comentado en una comisión anterior, en esta misma comisión. Sigue estando vigente esta perspectiva. Entonces, uno cabe destacar ¿de qué sirve ampliar el plazo a 10 kilómetros si es la misma administración la que genera resoluciones que impiden devolver o reconducir a extranjeros que ingresan ilegalmente a Chile? Entendiendo que desde enero, desde el 2022 a julio del 2023, han ingresado legalmente a Chile 82.000 migrantes, donde el 93% ingresa a la frontera con Bolivia. Y de ese, la gran mayoría, sobre el 90%, son no bolivianos. Por lo tanto, en ese sentido, es importante avanzar al tema de los 10 kilómetros, pero también recomendaría, o al menos hacer la alerta, de que mientras esta resolución esté vigente, este problema no se va a solucionar. La presentación, Presidenta, la envié a la Secretaría, si es posible, si lo pudieran compartir con el resto de los parlamentarios que están presentes. Y agradecidos enormemente el tiempo y que me hayan invitado a exponer sobre estos temas en la comisión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Queremos agradecer tanto a ACNUR como también a don Álvaro Belolio por las exposiciones. Vamos a seguir invitando a otros. Ustedes pueden seguir atentos a la discusión de este proyecto, así que si les parece, no hay solicitud de palabras, ¿sí? Diputado Kaiser. Sí, señora Presidenta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los exponentes también. Respecto de este proyecto de ley y también la ponencia del ACNUR, me gustaría plantear un par de inquietudes. Primero, no veo por qué la ACNUR debiese encriptarse y ser parte de lo que es la política migratoria chilena. Nosotros somos un Estado soberano e independiente. No necesitamos pedirles permiso para tomar nuestras decisiones migratorias y respecto de quién entra y no a este país. Lo que ustedes estaban planteando hace unos minutos atrás era prácticamente, por su intermedio, señora Presidenta,
era prácticamente disolver nuestras fronteras y lo que era inmigración libre, absolutamente libre. Chile tiene problemas serios y no es la ACNUR ni son las Naciones Unidas las que tienen que pagar la cuenta, la tienen que pagar nuestros ciudadanos. Y nosotros vemos cómo llegan desde el extranjero con bolsas del ACNUR, con mochilas del ACNUR, con instructivos del ACNUR, y llegan a Chile, dirigidos desde países seguros hacia Chile. Entonces, por su intermedio, señora presidenta, yo no sé si la ACNUR es una ayuda o es parte del problema migratorio que estamos enfrentando. Muchas gracias, señora presidenta. Ofrezco la palabra, no hay más palabras solicitadas. Diputada Carolina Tello. Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo quería agradecer a ambos expositores. Creo que ambos se han referido en términos muy respetuosos y, por supuesto, sugiriendo a esta comisión y en ningún caso obligando o imponiendo, al menos de como yo entendí ambas exposiciones. Por lo tanto, me parece que ambas exposiciones son propias de los diálogos que tenemos que tener en las futuras sesiones también, y por supuesto que es relevante, y lo hemos visto también en otros proyectos de ley, como por ejemplo el que estábamos votando recientemente, han sido los mismos municipios, las asociaciones de funcionarios, etcétera, quienes también han venido a exponer y a explicarnos cómo les afectaría, según cómo se van realizando hoy día los procedimientos tal cual como existen y conforme a la normativa que hoy día tenemos. Por lo tanto, yo creo que esta es una discusión que queda abierta, que ojalá podamos tener más exposiciones para poder tener mayores visiones y también ir definiendo estas sugerencias que nos van haciendo las distintas presentaciones de las personas que vienen a exponer. Así que yo quería agradecerles a ambos y, bueno, a disposición de discutir y ver qué es lo mejor para poder controlar y regular de la mejor manera posible la migración en nuestro país. Así que muchas gracias. Muy bien. Queremos agradecer, nosotros nos quedan invitados a la PDI, nos queda la ministra del Interior, nos quedan algunas organizaciones de migrantes, como Jesuita Migrante y el Centro de Migrantes. Así que solo agradecer, no sé si quiere las últimas palabras y cerramos con usted. Álvaro ya se despidió, así que entiendo que estamos ok. Muchas gracias por su intermedio, señora presidenta. Agradecer mucho a la comisión por la atención. Nuestros comentarios provienen de los estándares internacionales y de ninguna manera quieren ser o pretenden ser una injerencia en los asuntos internos del Estado. Y a disposición también para colaborar en lo que se requiera. Lo entendemos así, ustedes han sido invitados y nosotros somos legisladores, así que veremos lo que es mejor para el país. Muchas gracias por su exposición. Ya, sin otro tema más en la tabla, los esperamos mañana en la sesión. Esta sesión se levanta a las 9, por esta vez.